Dios les bendiga, hermanos y amigos. Sean todos cordialmente bienvenidos a un nuevo video de su canal, y en este video vamos a estar hablando del endemoniado gadareno, y el título de este video se titula De las cadenas al trono, de las cadenas al trono. Vamos al libro de San Marcos en el capítulo 5 del 1 al 20 y sucesivamente vamos a ir desarrollando esta hermosa enseñanza, y que sea el Espíritu Santo trayendo revelación a través de su palabra a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, a tu vida, para que entendamos lo que Dios nos quiere hablar, nos quiere enseñar a través de esta hermosa enseñanza, a través de esta hermosa palabra, para que nos demos cuenta que muchas veces nuestra condición en la cual nosotros nos encontramos, no vamos a salir por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos la intervención de nuestro Señor Jesucristo para que Él rompa esas cadenas, se deshagan esos yugos de esclavitud a causa de su unción, y asimismo podamos ver la gloria de Dios. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, y hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Gloria sea el nombre del Señor. Como bien hemos leído, aquí dice que Jesús vino al otro lado del mar y vino a la región de los Gadarenos. Y enseguida vino un hombre con un espíritu inmundo. Región es una ciudad o un territorio, mis santos hermanos. Pero algo que me llamaba la atención cuando yo estudiaba esta hermosa enseñanza es el por qué este hombre había llegado hasta este extremo, en esta condición de locura, que dice que le encadenaban y él, ¿verdad?, desmenuzaba las cadenas y andaba dando voces de día y de noche, y su morada era en los lugares de cementerios, de los sepulcros, y también que se autolastimaba, se dañaba con piedras, y que era agresivo. ¿Por qué este hombre había llegado hasta esta condición, hasta esta situación y su extremo, que los demonios habían tomado el control de sus pensamientos, de sus emociones, y que le estaban destruyendo? Pues quiero decirle, mis santos hermanos, que el endemoniado es el resultado, es el fruto de su entorno, de su casa, de esta región, porque el endemoniado representa esta región de Gadara, la condición en la que vivía esta región, esta ciudad. Y el endemoniado es el fruto, es el resultado de lo que él padeció, de lo que él vivió, de lo que él aprendió. Es el resultado de su casa, de su familia. Y cuando una persona se crece en una condición, en una situación así, pues no va a aprender nada bueno, no va a hacer nada bueno, no va a salir nada bueno de él.
Y esta es la condición del endemoniado gadareno, del endemoniado gadareno. Porque dicen las escrituras que cuando él vino de rodilla y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Dice que los demonios respondieron y dijeron, Legión, porque somos muchos. Legión, mis santos hermanos, no es un demonio. Legión es un ejército estructurado en el mundo espiritual que toman el control de un cuerpo, de una vida o de una familia completa o de una ciudad como lo habían tomado aquí en esta región de los Gadarenos. Legión es un ejército estructurado que toman posesión de una vida, de una familia o de una ciudad o de una región, como lo dice aquí las Sagradas Escrituras. Pero algo que yo le preguntaba al Espíritu Santo es que por qué Él les dio permiso cuando los demonios le dijeron, mándanos ir a los cerdos, porque dice las Escrituras que estaba un hato de cerdo allí y los demonios dijeron, no nos mandes fuera. Oye, no nos mandes fuera, sino mándanos ir. Y dice que Jesús les dio permiso y salieron y se fueron a los hatos, a los cerdos. Y yo le preguntaba que por qué les dio permiso para irse a los cerdos. Y el Espíritu Santo me enseñaba que los cerdos, su condición natural de los cerdos es que ellos les encanta estar en lo lodoso, en lo sucio, y esa es su condición. Y el significado espiritual de los cerdos es que esta región de Gadara se encontraba sucumbido en el pecado, en la idolatría, en la inmundicia, en un lugar de tiniebla, porque allí no oraban, no ayunaban, no buscaban a Dios, sino que predominaba, estaba sucumbido en las tinieblas. Allí operaba las tinieblas. Por eso es que los malos espíritus, los demonios, le dijeron a Jesús, no nos mandes fuera, porque ellos estaban a gusto allí en esa región, porque allí estaban alimentados y los demonios se alimentaban del pecado. Los demonios se alimentan del pecado y allí estaban a gusto, allí habían tomado control. Y por eso es que le dijeron, no nos mandes fuera, sino mándanos, porque allí querían estar, siempre allí querían estar, porque allí habían tomado el control y estaban bien alimentados y estaban bien a gusto, porque esta región de los Gadarenos estaba sucumbido en el pecado. Los habitantes de Gadara no solamente tenían el negocio de vender cerdos, sino que eran idólatras, hacían toda clase de mal, vivían en el libre albedrío, y el endemoniado gadareno era el resultado de esta ciudad. Y los portales abiertos que ellos habían abierto, los portales abiertos en el mundo espiritual para llegar hasta esta condición como el endemoniado se encontraba, es donde se practica, óigase bien, los portales o puertas en el mundo espiritual para llegar en esta condición de locura como este endemoniado gadareno. Es cuando se practica la brujería, los pactos al diablo, juegos de carta, idolatría, rituales, leer la mano, homicidios, consultar a los muertos, lujuria, sexo desenfrenado, adulterio, la fornicación, violencia, violación, alcoholismo, droga, hurto y entre muchos pecados, viviendo totalmente en la esclavitud del pecado, haciendo la inmundicia, haciendo lo que Dios no le agrada, viviendo en el libre albedrío, en el sodomero y como Sodoma y Gomorra. Estos son los portales
espirituales en el mundo espiritual, que se abrieron y allí, mire, ve, están esas puertas de invasión donde los demonios, ¿verdad? Los malos espíritus bien estructurado, vienen y toman el control de la persona, de una familia, de una ciudad, y allí está. Son las puertas espirituales. Y las puertas emocionales son cuando se crece en ese ambiente de traumas, de miedo, de rechazo, de falta de amor, de falta de perdón, abandono, abuso. Mire, hermanos, puertas emocionales. Estas son puertas emocionales. Y ahí está esa legión de malos espíritus bien estructurados donde toman el control. Y esto es la condición. Y cuando esto sucede, entonces el estado de la persona es la locura, es la depresión, es la ansiedad, es el aislamiento. Es el aislamiento. Entonces, aquí dice, ¿verdad?, que él andaba dando voces de día y de noche. Voces de día y de noche. Ese hombre ya estaba depresivo. Estaba ese hombre a la locura, hermanos. Como lo dice aquí su palabra. Pero habían portales espirituales, portales emocionales. Y al llegar hasta ese extremo, la persona entonces empieza a presenciar las causas, y entonces empieza a sentirse que ya no puede dormir, que tiene insomnio, ¿verdad? Insomnio, ataques de pánico, ira inexplicable, pesadillas intensas, pensamientos o voces de suicidio. Mire lo que lleva todo esto, hermano. Lo que lleva todo eso. Pero qué hermoso cuando Cristo viene. Porque quiero decirte que en esta condición, en esta situación, usted no va a salir por sus propias fuerzas. No se va a salir tomándose una pastillita. No, mis santos hermanos. No se va a poder salir así. Porque aquí tiene que haber un rompimiento. Y solamente Cristo Jesús lo hace. Solamente Cristo Jesús lo hace. Pero algo que también me llamaba la atención era cuando Cristo dice que vino. Y dice que los malos espíritus, los demonios, dijeron, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque en esta condición, te irrita la luz. En esta condición te incomoda la luz, y la luz es Cristo. Pero Cristo vino a libertar lo que se había perdido en el principio. Cristo vino a dar vida a los que están en opresión, por el diablo. Vino a deshacer todas las obras de Satanás. Porque en esta condición, hermanos, como se encontraba el endemoniado gadareno, eso es terrible. Y el Señor, cuando yo estudiaba esto, me traía a memoria cuando yo me encontraba con ansiedad y depresión, y me daba muchas respuestas, porque yo le preguntaba al Espíritu Santo, Señor, ¿y por qué tú no me libertaste? Como muchas veces yo veo que rápido tú libertas a las personas. Era una enseñanza, porque muchas veces quiero decirte que nosotros venimos de familias muy marcadas como el endemoniado gadareno. Sí, mis santos hermanos,
venimos jalando maldiciones generacionales, pecados que nuestros ancestros, nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres ejecutaron, como es la brujería, la violencia, la hechicería, el adulterio, la violencia. Somos el fruto, el resultado de una unión libre. Somos el resultado de una unión libre. Mire cómo uno viene jalando todas esas cosas. Entonces aquí solamente la intervención de nuestro Señor Jesucristo, y eso era mi condición, hermano. Esa era mi condición, y por eso, ¿verdad?, caí en ese pozo cenagoso, porque yo venía jalando, anexémosle el pecado, anexémosle también los traumas. Y cuando yo leía esta palabra me identificaba como este hombre, y pude entender que muchas veces Dios nos tiene que enseñar, y Dios nos tiene que enseñar, y nos tiene que limpiar, para que nosotros ahora seamos ese testimonio vivo, que solamente Cristo Jesús puede hacer ese milagro en nuestra vida, tal cual lo hizo con el endemoniado gadareno. Con el endemoniado gadareno, porque dice las Escrituras, sigue diciendo que cuando él ya estaba, ya Jesús le había libertado, le había libertado de su cautividad, de ese tormento, de lo que él había padecido, en esa condición como él estaba. Dice que estaba a los pies del maestro, bien vestido y en su sano juicio, y dice que los de la ciudad, en vez los habitantes de la ciudad, en vez que ellos se alegraran para ver la persona que ya estaba en su sano juicio, dice que le dijeron al maestro, que se fuera de sus contornos. Porque quiero decirle que cuando Dios hace un milagro en tu vida, muchas veces la gente o de tu misma familia no se van a alegrar. Porque cuando viene Cristo a nuestra vida, viene a darnos vida, viene a sacarnos de esa esclavitud. Pero a veces nuestra propia familia se acostumbra a vivir en el pecado, se acostumbra como estos habitantes se habían acostumbrado a vivir en esa inmundicia, se habían acostumbrado en la idolatría, en el negocio, en tanta cosa. Y cuando vino Cristo, en vez que se alegraran, le dijeron: vete de nuestros contornos. Porque no les importaba, y eso suele suceder. Pero hermanos, en Cristo Jesús está la vida, en Cristo Jesús está la salvación, está la restauración, está la liberación, está la bendición, está la sanidad, solamente en Cristo Jesús de Nazaret. Y qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que en esta noche, a través de esta palabra, el Señor nos está diciendo: ¿será que eres tú ese gadareno? Eres tú ese gadareno que te creciste en ese entorno, de tu familia, que creciste en la violencia. Eres el fruto de una unión libre, del adulterio, de la violencia, de la fornicación, de la hechicería, de tantas cosas abominables. Pero Cristo vino a tu vida, te salvó, te libertó, restauró tu vida, para que ahora tú te levantes como ese gadareno y vayas a Decápolis, vayas a Jerusalén, a Judea, a Samaria, y le digas a los tuyos: mira cuán grandes cosas el Señor ha hecho por mí, y así como lo ha hecho por mí, lo puede hacer por ti. Porque aquí dice la palabra del Señor, me sigue enseñando, y dice que él, ¿verdad?, cuando ya estaba en su sano juicio, dice que le rogaba que se quedase con el Señor, y Jesús le dijo: no, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Y dice que él iba pregonando la palabra del Santo Evangelio. Y les decía, ¿verdad?, pregonando la palabra del Señor. Hermanos, el Señor esta noche nos dice
¿Eres tú ese gadareno que yo te liberté para que prediques mi palabra? ¿O todavía eres tú ese gadareno que necesitas liberación, necesitas restauración, pero que solamente en Cristo Jesús se rompen esas cadenas y es necesario hacer frutos dignos de arrepentimiento? Porque la palabra dice aquí, la palabra dice que el Señor lo libertó y dice que él iba pregonando la palabra del Señor, y solamente una persona que se arrepiente y que es lleno del poder de Dios va pregonando la palabra del Señor y diciendo: mira todo lo que ha hecho el Maestro conmigo, que ha tenido misericordia, me libertó de la condición en la cual yo me encontraba, rompió esas cadenas, rompió esos yugos y ahora soy libre en Cristo Jesús. Es necesario hacer frutos dignos de arrepentimiento, arrepentirnos de corazón, volvernos al Señor para que Él rompa esas cadenas y salgas de esa esclavitud, porque el propósito de Dios no quiere que tú estés en esa condición autoflagelándote, siempre estando en esa ansiedad, en esa depresión, estando viviendo en esa miseria, y que los demonios están haciendo estragos en tu vida, así como lo hacían con el endemoniado gadareno, que tú no puedes dormir, que la gente, ¿verdad? Muchas personas se cortan, se autolesionan, viviendo en sombra de muerte, y que les roba su paz. Por eso Cristo nos está hablando a través de esta palabra. Cristo nos está hablando: identifique qué es lo que sus padres hicieron, confiese los pecados de sus ancestros, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, de su descendencia, confiéselo, aunque usted no lo conozca, dígale al Señor: Padre, yo confieso los pecados que ellos hicieron, la idolatría, la hechicería, el adulterio, la fornicación, la violencia, los homicidios, confiéselos. Y cuando usted confiese, entonces se rompen esos decretos en el nombre de Jesús, porque usted está renunciando, usted está confesando, usted se está desligando, y asimismo usted está repudiando el pecado. Se rompen y viene vida en abundancia a su vida. Salga de esa esclavitud, salga de ese pozo cenagoso, salga donde los demonios le tienen. Ya es tiempo que salga de allí. Años y años con depresión y ansiedad, una pastilla no le va a hacer efecto, una pastilla no le va a sanar, porque esto es espiritual, y ya lo vimos a la luz de la palabra. Los portales que se abren, y que muchas veces fueron nuestros ancestros que ejecutaron eso, y usted viene jalando, pero es necesario que usted los rompa. Es necesario, hoy es el día que usted lo rompa, y es necesario también cerrar esas puertas emocionales, de esos traumas, de esos miedos, de esa falta de amor, de ese perdón. Es necesario. ¿Qué es lo que le marcó? Es tiempo de decir: basta ya. Yo tengo un Cristo poderoso, yo tengo un Dios que me ha dado vida, que ha venido a dar vida, que ha venido a dar vida y a dar vida en abundancia, que vino a sacar de lo más vil, nos vino a sacar para avergonzar a los sabios, a deshacer todas las obras de Satanás. Eso es lo que hace nuestro Cristo, y Él sigue obrando. Pero si usted abre su corazón, si usted se arrepiente, si usted hace frutos dignos de arrepentimiento, si usted le dice: basta ya, quiero a mi Señor Jesús, que Él me restaure, que Él me salve, que Él me limpie, el Señor hace ese milagro en su vida, como lo hizo con el Gadareno. Con el Gadareno. Salga de allí, hermano. Salga de allí. Entregue su vida a Cristo. Entréguelo. Porque Dios nos está hablando. Hay mucha gente que sufre en el silencio. Hay mucha gente que usted le ve sonriente. Hay mucha gente que le pregunta: ¿cómo estás? Y dice: bien. Pero a la noche ahí están en la soledad. Ahí están que no pueden dormir. Ahí están como el endemoniado gadareno, dando voces de día y de noche, autoflagelándose, dañándose. Pero en Cristo está la solución. Cristo tiene la solución. Cristo es el único que puede sacarte de allí donde tú estás. Es
es el único que nos puede sacar de allí, tal cual como Él me sacó en la condición que yo me encontraba al borde de la locura, que me desconocía, que yo no dormía. Y me identifico con este hombre, su sufrimiento. Pero gloria sea el nombre de nuestro Dios, que nos dio vida eterna a través de Cristo Jesús, y su Santo Espíritu que nos guía a toda verdad y que ahora nos está hablando a través de esta palabra. Rinda su corazón, arrepiéntase, haga frutos dignos de arrepentimiento, que no le importe lo que diga, que diga su familia, que diga su primo, su tío, su salvación. No tenga en poco una salvación, es su salvación, es su vida. Cristo Jesús es el único que puede romper esas cadenas. Así que a través de esta plataforma y a través de esta palabra, el Señor nos ha hablado. El Señor nos ha hablado que muchas veces usted y yo hemos sido el resultado de ese entorno, de ese ambiente, de lo que aprendimos de nuestra casa, de nuestra propia familia. Pero Cristo es poderoso. Cristo vino a deshacer todas las obras de Satanás, a romper todas las cadenas y a dejar libres a los quebrantados de corazón. Así dice su palabra. Si usted está en usted, si usted quiere salir, pero que Dios ha sido tan claro y preciso a través de su palabra. Así que el Señor Jesús traiga esa revelación a su corazón, a su mente y a su espíritu, y le guíe a toda verdad, y saque todas aquellas cosas ocultas que le han dañado, que tienen su corazón triste y desconsolado, lleno de amargura, que su corazón supura pus, pero que Cristo ha venido a sanar, ha venido a dar vida, ha venido a limpiarnos. Cristo está allí, mis santos hermanos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.